Vamos a avanzar con nuestra semana. Estábamos hablando en cuanto a la verdad absoluta, que la palabra de Dios todo Dios es verdad, y el Espíritu que Dios es verdad. Entonces, su autor es el Dios de verdad. Y ahí segundo, la Biblia es la palabra de verdad. Por su autor y segundo, porque la Biblia sí es verdad. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay dos palabras que nos ayudan a entender este concepto, que se llama la inspiración verbal, es que Dios inspiró cada palabra de la escritura, no solamente los conceptos generales que la escritura, o sea, Dios inspiró su palabra, esa es la palabra inspiración. La palabra inspiración. De ahí, la segunda lugar, creemos en la inspiración plenaria de la escritura. Hay que entender que la palabra plenaria significa que todo es una, aceptamos a la Biblia toda, plena. Génesis, Apocalipsis, la Biblia es inspirada completamente. Así, eso es la palabra de verdad. Dice Pedro, toda la escritura. Digo, había una discusión. Y ahí vamos al número 4. Vamos al número 4, que hay que ver ya con la palabra de Dios cumple su soberana. El profeta Isaías declaró muy importante y dijo que la palabra de Dios va a acompañar. Hay que entender eso. Hoy pues vamos en la página 30, porque la palabra de Dios cumple su voluntad. Isaías dijo algo bien importante en cuanto a la palabra de Dios. Dijo que, dice, dice en cuanto a la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve ya, sino que riega la tierra y la semilla que tierra. Y pan al que come, así será mi palabra, que también no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperado para todo aquello. Esto nos dice que la palabra de Dios, o sea, la persona en sí no es el que tiene el poder, es la palabra de Dios la que tiene el poder hasta la palabra de Dios cumple siempre. Como cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, dijo, se hizo. Que su palabra tiene poder, la palabra de Dios poderosa, siempre va a cumplir su voluntad. Hay que entender eso. De ahí, la palabra de Dios, primero hay que entender la autoridad que tiene la palabra. Para esto entendemos que la palabra de Dios tiene autoridad sobre la realidad. Así como Dios, en el libro de Génesis, demostró su poder en este relato de la creación, cuando dice, y dijo Dios que fuera la luz y fuera la luz. Esta autoridad de Dios fue demostrada con Jesús. Cuando Jesús le dijo al viento en Marcos 4, calla y endurece, y se hizo. Es la palabra de Jesús y la palabra de Dios. Es ley de todas las ley sobre venga el cumplimiento del tiempo, va a decir cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos va a subir. Siempre de su palabra es verdad. Él va a venir un día y esa palabra va a ser sobre la naturaleza. También Él tiene autoridad sobre la nación. Dios hace ejercer su voluntad sobre las naciones simplemente porque su palabra. Dice Jeremías 1:9. Y este Dios me va a su mano y con tu boca. Y digo, Jehová, he aquí, he puesto tus palabras en tu boca. Mira, que te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos, para y fue resultado de la palabra de Dios.
la palabra de Dios es la que tiene esa autoridad. Sobre la nación. De hecho, la palabra de Dios tiene autoridad sobre Satanás. La palabra de Dios es tan poderosa y efectiva aún hasta Satanás. Veces todo que señala un punto que el punto de hoy en día es los cuales atribuiste en la cuestión de la corriente conforme al príncipe de la potestad de la isla, el espíritu que ahora opera en el sur. Satanás opera. Pero la Biblia nos dice que los demonios obedecen a uh, la palabra nos dice que aún los demonios tienen la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene autoridad. Libro de Marcos 5:12, capítulo 5, versículo 8, Jesús mandó a los demonios a salir de un hombre de Gadareno, y le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Los espíritus no dijeron, bueno, ¿quién eres? Dijeron, aquel hombre le decía a aquel endemoniado, te conjuro por el espíritu por Cristo que predica Pablo. Entonces, el espíritu le dice, no conocemos a Pablo, no conocemos, y le dieron una zarateada. El espíritu se somete, tiene autoridad en la palabra de Dios. Por eso la mejor manera de combatir al enemigo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le leyó la palabra, pero Jesús no se despertó. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la única arma para contraatacar a los. Contra la palabra de Dios no hay contradicción, no hay conjetura y no hay nadie que se oponga a la palabra. Siempre Jesús proclamó esta expresión, escrito está. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Y vamos a continuar también. La palabra de Dios es necesaria para en Santiago 1:18, que nos hizo nacer por la palabra de Dios. Entonces, según la verdad aquí contenida, es vital, las escrituras son vitales para ser nacer de fe. De hecho, si quieres Pedro 1:23 dice que siendo renacido no es siempre incorruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive. También Romanos 10 dice que la fe por el oír y el oír por la palabra. Entonces, es necesario. La única manera como hemos conocido que somos pecadores, necesitamos un Salvador que actúa a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. La Biblia es esencial a la fe salvadora. Es por medio del Espíritu. La manera en que Dios se revela a ti, la manera de pensar es por medio del Espíritu Santo que se enseña la palabra que es para convencer al pecador de pecado. Entonces, la Biblia es esencial. La fe viene por el oír, la palabra de Dios, pero es esencial. También en Efesios 6:17, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo que se utiliza para proteger el corazón del hombre de sus pecados. Es lo que estamos diciendo, que a través de la palabra, que es una espada de doble filo. Un cuidadoso estudio de la Biblia nos va a revelar que toda persona convertida, primeramente, dio la propagación a la palabra de Dios. Para que una persona pueda haber tenido la fe en Cristo, tuvo que haber escuchado la palabra de Dios. Todos llegamos en ese proceso, todos vivimos ese proceso. Primero escuchamos la palabra de verdad. Sí. Y número 6, la palabra de Dios es suficiente para la necesidad. Primero, es tan completa la vida, puede satisfacer todas las necesidades de persona.
La palabra de Dios provee al hombre estable, sólida y confiable. ¿Qué podremos confiar? Hasta lo más firme de conocer que es la tierra, tiembla. Todo tiembla, todo cambia. Pero lo único que no cambia, la Biblia dice, una tinta y una hoja van a pasar. La palabra de Dios provee todo lo que necesitamos a todo el ser en sí, porque el ser lo compone el cuerpo, alma, el alma compuesta por funciones que el ser en sí es lo que necesita a los seres humanos de los y es lo que a veces tiene. Bueno, en el libro de Salmos, capítulo 19, nos da 6 ejemplos de lo que la palabra primero convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. O sea, la palabra de Dios es la única que puede transformar. No puede transformar la vida de las personas que la danzan, puede convertir la palabra de Dios canto de lo que convierte, que está en los cantos de hoy que no están basados en la palabra de una palabra de Dios. Lo único que puede transformar la vida de Dios siendo obediente a la vida. Bien, número 2, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es un canal de sabiduría, es el medio de sabiduría de Dios. La Biblia dice que hace sabio al sencillo. ¿Cuántas veces no sabemos qué decir? Ya te hablas, pero no se me pide. Interceder por nosotros. Entonces, nos enseña los principios para vivir la vida. Esa sabiduría bíblica. La Biblia nos habla de muchas reglas para vivir nuestras relaciones con los demás. Primero, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. 10 mandamientos, 4 mandamientos son de mi relación con Dios y 6 mandamientos son de mi relación con Dios. Por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento de todos, le dijo amar a su prójimo. Y el segundo es semejante, amará al Señor, perdón, primero, amará al Señor tu Dios y todo su corazón. Y el segundo es semejante, amará al Señor. Y proviene toda la ley, esta es la base de toda la ley. Ya hace sabias reglas para ti. El tercero, los mandamientos de Dios son rectos, se alegran. Cuando nos advierten de peligro, se alegran. Cada vez que yo veo, especialmente los que fuimos escolares positivos, podemos ver lo que sucedió con muchos de nuestros amigos uno de sus amigos famosos. Entonces, como me alegra el corazón cada vez que estoy aguantado, cada vez que conozco, me alegra más mi corazón. El texto de Jehová es puro que alumbra los puros. La palabra de Dios revela el camino. Estamos caminando en un mundo oscuro. Solo la palabra de Dios puede guiarnos. Alumbra los puros. Trae gozo y alegría en nuestro hogar, con ilumina el camino. Número 4. El temor de Jehová es limpio que se apaga. Los hijos de Jehová, porque Jehová es verdad todos los días. La palabra de Dios no contiene errores, no va a llegar al error, sino que la verdad. Por eso la palabra de Dios es adecuada para cualquier edad, cosas de viejo, joven, bonito o adolescente. Es para todas las edades y para todas las edades. De hecho, por la palabra la que va a dar a cada uno. Verso 5 dice, verso 10, perdón, deseables son más que el oro, más que el oro, dulce más que el miel de la que. Este versículo fue el versículo clave para poner la portada del libro, lo que se llama la primera traducción de la Reina Valera, la Ciudadoro de Rey, de la Biblia Reina Valera, la versión de se le puso una
apareció una portada de parecía un pozo detrás de un panal ya. Eso porque la palabra de Dios decía, como oro y dulce más que miel, por está agarrando una miel por eso la palabra de Dios es baluarte, dura y va a permanecer. El versículo 10 dice que son deseables más que cuando una persona se enamora de Dios, así como cuando uno se enamoró de la palabra. Y uno debe estar enamorado de Dios, de Cristo, va a querer saber más de Él, de la autoridad, de la belleza. El capita decía que se gozaba, que en su mandamiento meditaba de ti y de nosotros. Entonces, también versículo 11 dice, diciendo nada para guardarlo ahí grande galardón. Hay algo que nos recuerda, es que muchos de los problemas de la vida vienen como resultado de la desobediencia a la palabra de Dios. Hemos visto cuántos cristianos por vivir una vida de desobediencia a Dios y apartados de Dios, caen en desobediencia y empiezan a tener dificultades en su vida. Yo en ministerio pastoral he visto la vida de personas que no quisieron oír el consejo de Dios para hacer. Terminaron sufriendo. Cuando la verdad de Dios es escuchada y obedecida, va a proteger el cristiano del pecado y de las consecuencias. A veces no entendemos que ser hombre la desobediencia de la palabra de Dios cuando hay muchas maneras de pecar. Pecamos de palabra, pecamos de acción, de vista, de escuchar, de oído, de varias maneras, por nuestros sentidos. Podemos pecar porque, y hay que entender que el pecado trae consecuencias. Y que eso nos hace que, para poner una advertencia, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, peca fuera de su cuerpo, pero si fornica, la palabra fornica, es fornicación, es que tiene relaciones sin matrimonio, entonces peca contra su propio cuerpo. Una persona está viviendo sin compromiso, entonces eso trae problemas. Dios rompe muchas bendiciones. Es como el buscarse a alguien que no tiene nuestra fe, que no es cristiano, que no tiene Cristo en su corazón. Buscar un converso y casarse, Dios puede permitirlo, pero van a venir consecuencias de la vida de Cristo, que desobedecieron a Dios y este casamiento está bien. Y ahora los hijos, Dios lo que quiere es evitar el dolor. Por eso muchos de los mensajes de su palabra, es más, hasta hay reglas de dieta, hay reglas de relaciones, muchas reglas aparecen en la Biblia. Muchos de ellos fueron como la base para la constitución del país de Estados Unidos. Cuando la Biblia entra en el corazón del ser humano, cambia y transforma todo, lo hace obediente a Dios. Todo cambia alrededor. Cambia el pasado, pues cambia su presente. ¿Cuántos de nosotros nos evitamos dolores, problemas? Algunos estaríamos muertos. La palabra de Dios hubiéramos obedecido a la palabra. Entonces, esto me lleva al número 5. La palabra de Dios trae beneficios a los que la obedecen. Siempre. Aquellos que conocen la palabra de Dios la obedecen, trae beneficios. Dios entregó a José una fórmula. Cuando le dice José 1.8. Vamos a ver, hermano Manuel, léame José 1.8. Josué 1.8.9. Ahí está nuestro material. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Perdón, aquí en este texto, Dios le está diciendo, primero, le dice, nadie, hay una promesa, nadie te podrá sorprender. Todos los días, así como tuvo con usted, voy a estar promesa de Dios. Pero Dios le dice, porque tú tienes un propósito, ¿cuál es tu propósito? Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra que la cual es de tu padre. Pero aquí había un requerimiento, tú tienes una promesa. Primero, mi promesa es esta, pero tú también tienes un pacto que hacer, tú tienes un propósito. Pero para cumplir ese propósito, tienes un requisito. ¿Cuáles son los requisitos? Fuérzate, perdón, solamente fuérzate para cuidar, ¿sí? Para cuidar conforme a toda la ley que usted pasó. Pero le dice, hey, obediente a lo que usted había pasado. Dice, no te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra. La palabra diestra es a la derecha, diestra a la izquierda. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra. Esta es la palabra. Obedece. Y aquí viene otra promesa. La promesa es, no se apartará de ti. Nunca se va a apartar de tu boca pedido la lista. No que de día vas a, de noche vas a meditar para que guardes y hagas conforme. Ok, ya tú guardas la palabra y la obedeces. Entonces, a prosperar tu casa, todo lo que hagas, todo tu promesa, a ser obediente a la palabra, Dios va a prosperar. Todo lo que hacemos. Y es donde viene esto que me lleva a la. Todo el mundo busca la clave de éxito. O sea, ¿por qué fórmula para tener éxito? Porque siempre el mundo ha estado buscando el secreto. Y Dios lo ha dado en su palabra. Es lo que la gente quiere. Ah, el meditar en la palabra de Dios que es tenerlo en el que está por la memorizarle parte. Yo la medito, primero la leo, la y que la palabra de Dios controle este proceso de pensamiento de la vida, el éxito, la vida va a ser el espero de Dios. Muchos que quieren el éxito, vamos, algunos dicen que dale dinero a Dios y Dios te va a dar eso. No, no es ahí, ahí es el secreto del éxito, clave del éxito. Y obedecer su palabra, obedecerle y moverte de ella, y dejar que la palabra de Dios controle. Y ahí la clave para ser libre. Todo el mundo quiere ser libre. Jesús reveló que la palabra de Dios trae para la victoria. ¿De qué libertad nos habla? ¿De qué es esclavo? Dice algunos que dice la palabra que es esclavo de la opresión. ¿Qué es lo que tiene sometida? Pues, pecado. La única manera de ser libre,
a través de la palabra. Jesús dijo que su palabra es la clave para experimentar la victoria. Permanecieres en mí, mi palabra, seréis verdaderamente conoceréis la verdad es la vida. ¿Quién es la verdad? La su palabra. La palabra. Que él mismo también dice en Salmo 14, 6 dice que él es el camino, la verdad y la vida. Él es verdad. Su palabra es verdad. Entonces, la verdadera libertad se encuentra en solo en Jesús. No, todo se encuentra en hacer lo que uno desea. Quiera. Cualquier deporte, cualquier requiere reglas. La escuela requiere reglas. Sí, no, pues habría cabo. O sea que para tener libertad y debe haber reglas que poner este campo de juego. La Biblia provee las reglas para esta es la verdad de Dios. Que libera a uno de los títulos de pecado que desea resultar. Porque que una persona vive de la manera que Dios desea. No podíamos vivir lejos de Dios. No podemos vivir fuera de Dios. Libre. Solo la palabra de Dios puede dar. Es la verdad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos salido del umbral y hemos conocido la verdad? Íbamos en ignorancia y enseñamos a todos. Y ahí otra clave, la palabra de Dios para crecer en la vida. Cuando Jesús dice que de modo que saliste en Cristo nueva criatura, hablando de una hora, y la palabra de Dios produce una vida espiritual, la vida espiritual. Sin alimento, no termina comiendo. Igual que el alimento de igual que el agua, es necesario que el foro, la fe espiritual y el hambre espiritual, todo puede ser dado por el Espíritu, por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios produce vida espiritual. A veces hay personas que se acercan a ti y me dicen, hermano, yo quiero que ore por mi vida espiritual. Mi primer pregunta que yo les hago, les digo, ¿está orando alguien? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿No? Entonces yo les digo, pues empieza por eso, por eso. No estoy orando por nada. Si no tienes vida espiritual, de nada sirve que ore. Necesitas empezar. La gente tiene que empezar. Que solo la palabra de Dios puede hacer personas. Las emociones no van a ser personas. La diversión en una iglesia no va a ser. Programas no van a ser hermano. Solo la palabra de Dios. Si los programas están basados en la palabra de Dios, si el mensaje está basado en la palabra de Dios, y los cantos están basados en la palabra de Dios, la palabra de Dios es la gran necesidad para el creyente, cuarto para el oído a esta palabra definitiva, consistente y falible que es la palabra de Dios. Por eso Pablo le comisionó a Timoteo a predicar la palabra, vista a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y exhorta toda paciencia y doctrina, según el Timoteo 4. Predica la palabra, hablando de la palabra. Cuando predicamos, no hablamos de Dios. Y al predicar la palabra de Dios, vamos a animar, vamos a quitar el tiempo, vamos a advertir el tiempo fuera de tiempo. Y bien, va a redarguir, que es el convencer, exhortar y llamar la atención. Cuando llamamos la atención debe ser con paciencia y doctrina, no va a ser con mis palabras. Es que yo pienso que tú tienes que hacer eso. Mire, la palabra de Dios es muy diferente. Algunos dicen, no, porque yo digo, y es problema eso. Cuando la gente dice, porque yo digo, la gente a veces no le va a mover eso. Dicen, yo dije, y eso no lo dice la palabra. Hoy, ya como conclusión de este tema, la palabra de Dios, me lleva a lo que dijo Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, que va a llamar, predicador bautista del siglo pasado, de los
dijo esta palabra en cuanto a la Biblia. Puede explicar bien esto. Dijo, Biblia que se deshacen usualmente a personas cuya vida no se está defendiendo. Estudia la Biblia, memoriza la Biblia, más que todo obedece. Santiago exhorta al ser humano, exhorta a los cristianos, solo ser oidores de la Biblia, no solo como aquel que oye se olvida. Cuando usted va al espejo y olvida su espejo. Solo por un momento. La palabra de Dios es el reflejo del cual nosotros debemos de vivir. Pero debo de ver la palabra de Dios para cambiar. Santiago nos recomendó a ser hacedores de la palabra. Comportando, compartamos sus benditas verdades con otros. Pero porque sin ella nadie puede estar, nadie puede estar lejos de la palabra. Tenemos que estar conscientes que la palabra de Dios es un libro fuera de este mundo, es un libro normal. Y tenemos también, dice que la Biblia es un libro vivo que actúa como uno puede actuar, penetra hasta los profundos del corazón. ¿Cuántos de nosotros vinimos a Cristo en mal momento? Y la palabra de Dios por nuestra alma. Escuché testimonios de personas que estaban en suicidio y la palabra de Dios transformó sus pensamientos, transformó su interior. ¿Cuántos de nosotros nadie daba nada? Nadie por nosotros. Pero cuando la palabra de Dios transformó todo a nosotros. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, hasta que lectura tiene los pensamientos y la intención. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre va a ser actual, siempre va a transformar la vida. Es importante porque la espada de los filos era en comparación a una espada de los ejércitos. Cuando entraba cortaba y cuando salía esa espada, cuando penetra a los profundos, es importante. Y cuando sale empieza a partir el alma y el espíritu, la producción de los pies. Y no solo entra y toca el corazón de la persona, esto también la palabra entiende. A veces hay personas que dicen, yo no sé por qué lo digo contigo, lo digo, no es porque la palabra de Dios entiende, la persona del corazón puede penetrar hasta los pies. Entonces, por eso la palabra de Dios hay que amarla. La palabra de Dios es importante para nosotros. Como dije, es nuestra única regla de fe y práctica. Nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra totalidad inspirada por Dios. Es la palabra de Dios, no contiene. Es la palabra de Dios es su totalidad de Apocalipsis. Eso es lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Ahora vamos a dar este tiempo a preguntas. Hermano Manuel, ¿tiene preguntas? ¿Tiene preguntas? Okay. No, hermano, está todo claro. Claro, como el agua del río se me toma, el agua del río. Si alguien le dice, ¿por qué puedes asegurar que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué le diría usted? Eh, pues la Biblia es inspirada por él y pues en él, y pues la palabra de Dios es consistente, no se contradice jamás. Digamos, un ateo que no cree en la Biblia, ¿cómo usted podría hablarle a los ateos? Eh, Normalmente con los ateos, ya uno hace la postura de que son ateos y creen en la Biblia. Entonces siempre hay que suponer cosas. Hay que suponer. Entonces, la mejor manera puede ser aunque la Biblia también nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se reconozca a Dios. Ellos creen
fe no nace, no puede nacer en nuestra sociedad, no por la palabra de Dios. Y ahí es donde está el mayor conflicto de las personas que no creen que la Biblia es la Escritura. Por eso hay conflicto, ese problema. Por eso es la mejor manera. En el caso de la Iglesia Católica, no puede contradecirle lo que Dios María, y acerca de lo que creen los ancianos, los símbolos, sacerdotales, para ellos es palabra. Escribe las escrituras que son los principales del Papa, es palabra de Dios. Porque ellos creen que también es palabra de Dios. De hecho, para ellos todavía estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Estamos viviendo la última semana del tiempo de la iglesia. Ya estamos después de empezar este tiempo, pues, hacer el tiempo pero para ellos, el milenio, ellos están viviendo el milenio. Pero la palabra de Dios está profunda que puede entender. ¿Cuántas veces hemos ido a vamos a la palabra de Dios? Parece que va para nosotros. Recuerdo una vez yo hablando de un salmo. Mejor estar en tu casa, un día en tu casa que tú la Biblia. Y era un día de partido. Yo decía una palabra, decía, algunos prefirieron estar en su partido en su casa. ¿Entiendo? Pero otros preferimos estar en su casa. Porque para nosotros es mejor un día cuatro que era ellos. Y había una persona vecina, estaba viendo el partido y dijo, ese hermano le dijo, pues, y le dijo a su esposa, no, el hermano ni sabe que usted está viendo el partido, porque es el espíritu de Dios, se siente redarguido, ¿verdad? Redarguido por el espíritu. La palabra de Dios penetra y ella nos anima y también nos llama. Ese es el poder que tiene la palabra. Pero dije, actividades o diferentes cosas no van a danza, no va a transformar la vida de las personas. Canto de grito, júbilo, no va a transformar la vida de las personas. Esa ley, es gozo, pero no transforma, solo la palabra de Dios. Por eso para nosotros creemos que la palabra debe llevar la mayor parte de lo que es el servicio a Dios, el servicio público de celebración a Dios, el culto público. Y creemos que la palabra de Dios debe llevar la mayor parte o otros elementos. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Estamos claros? Bueno, vamos a poder llegar a ya vimos que está perfecto convertir el alma a su sabio sentido. La palabra de Dios es puro, perfecto. De Dios perfecto, está alegra su corazón. La palabra de Dios permanece para siempre, no se tiene errores, puede llevar al error. Los juicios de Jehová son verdad todos justos, son para todas las edades, para todas las edades. También deberíamos de desear, como el oro, como la gente desea el oro, la famosa fiebre del oro. La gente se acudaba y la gente hacía todo por el oro. Igual deberíamos de desear el oro. Dice la palabra de Dios, desear el oro. También, ¿quién no le gusta o quién no le gusta disfrutar la miel que destila del propio panal? Porque esa miel es la más pura, es la miel más fresca y esa tiene sabor diferente.
la palabra de Dios debe ser deseada. También la Biblia dice que hemos de desear la palabra de Dios, la leche espiritual, hablando de los huevos de la fe, como no adulterada, otro concepto de la palabra de Dios, no debe ser trastocada, no debe ser cambiada. Muchas traducciones de hoy ha cambiado la mucho. Alguien me preguntó, ¿y qué traducción pongo? Yo le digo, pues siga usando la Reina Valera, que las nuevas revisiones tienen cambios drásticos. La más nueva hasta le falta muchos versículos de la Biblia. Yo digo, mejor quedémonos con esta Biblia. En Estados Unidos ellos dicen que la James es la versión James, la versión es la mejor versión para ellos. Tiene un inglés antiguo, igual que la Reina Valera 60 en español antiguo. Pero bueno, vamos a terminar ahí entonces la oración que ya vamos a darle gracias a Dios y amar la palabra de Dios. Padre, gracias por la verdad, la primera palabra, gracias porque ella es nueva, siempre cada mañana vida, viva y nos anima a seguir adelante. Padre, pues, también cada día más palabras que sea verdad de nuestra vida, cada día. Vamos a ser obedientes a tu palabra, y porque lo de ella. Gracias, Padre, por tu verdad dada a nosotros, la que está ahí para que trabajo y ayúdanos a amar cada día más